Bueno, vamos a comenzar el acto. Muy buenas tardes, señoras y señores. Es un honor para mí, como presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, estar aquí hoy en este acto de entrega del premio Embajador de la Diplomacia de la Academia de la Diplomacia del Reino de España. Ah, perdón, Embajador de la Hispanidad, sí, perdón. Bueno, lo primero, la primera parte del acto va a consistir en la entrega del premio y en la segunda parte tendremos la conferencia del padre José Luis Rubio Wilhelm, al que tengo aquí a mi izquierda. Bienvenido, padre. Es un placer tenerle aquí, que nos hablará sobre el proceso de canonización de Isabel la Católica. Bien, pues presentándoles a la mesa, junto con el padre, tenemos también a don Juan José Marcilla de Teruel Moctezuma, duque de Moctezuma de Tultengo. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. A don Santiago Velo de Antelo, presidente de la Academia de Diplomacia. Santiago. Don José Luis Izaguirre, que es el presidente del Foro de la Diplomacia, que se celebra, como saben, habitualmente aquí en la Matritense, muchos de sus actos. Bien, pues para empezar tenemos un pequeño vídeo sobre el trabajo de nuestro premiado de hoy. Así que vamos a comenzar con él, que creo que está por aquí. A ver si... En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso. Que devuelvan el oro. ¿Dónde está el oro que se robaron? Siempre les digo, pues, voltea a tu alrededor. ¿Cuál es la intención de matar a todos los indios y poner 2 hospitales? Son contradicciones que alguien que incluso no sepa de historia se empieza a cuestionar las cosas. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. Desde el primer día empiezan a construir el futuro. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Isabel dice, cásense, españoles con indias e indios con españoles. Y ninguno de estos dominios fueron colonias. Eso es una invención del mundo anglosajón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, vamos a matar, ¿qué? No fueron los hispanos que dijeron, the only good Indian is a dead Indian. América tiene que formar parte de la conciencia española porque hemos sido el mismo pueblo. Nos han contado mal la historia y nosotros no la hemos creído, desafortunadamente. No hemos rescatado las historias hermosas de la conquista. 500 años después, nosotros queremos que podamos vivir unidos en la diversidad. Porque finalmente somos una familia. Bueno, por suerte, gracias a iniciativas como esta idea de la leyenda negra está empezando a cambiar, empezando por los propios españoles, que somos colaboradores en ella, hemos caído en esta leyenda negra, pero yo creo que poco a poco esto está cambiando. Bien, tiene la palabra ahora don Santiago Velo de Antelo para presentarnos al premiado. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por estar en este evento que para nosotros, para la Academia de la Diplomacia, pues es un evento muy significativo, porque llevamos mucho tiempo trabajando en promover dentro de nuestras posibilidades la figura de Isabel la Católica y de aquello que nosotros llamamos imperialidad versus imperialismo. No vamos a empezar ahora a analizar estos 2 términos, pero estamos trabajando en ellos para diferenciar lo que es el imperialismo. Hay
casos claros de imperialismo en diferentes naciones. Podemos pensar todos ahora mismo rápidamente en una, en donde es una nación llega para aprovecharse principalmente de los recursos de otra y básicamente explotarla frente a la imperialidad, que son naciones, ha habido pocas, España desde luego que es una de ellas, en las que llega a un sitio para llevar una cultura, para hacer una mezcla de razas, para llevar una fe y una religión. En el caso de que hoy nos atañe, el homenajeado, que es el director y productor José Luis, a quien todos conocemos y a quien todos yo creo que estamos agradecidos por el trabajo que está haciendo en los últimos años. Este evento además se enmarca dentro de la figura de Isabel la Católica, puesto que la conferencia principal maestra la va a dar el padre Willem sobre Isabel la Católica, y es una figura que a nosotros desde luego nos interesa mucho y a mí personalmente también. Hace ya muchos años tuve la suerte con una organización religiosa llamada Miles Jesu de editar una revista que se llamaba la revista Isabel. Sacamos casi 100 números de la revista, tenía muchos más suscriptores en Estados Unidos que en España, porque en Estados Unidos es muy seguida Isabel la Católica. Había incluso varios estados que tienen oficialmente el Día de Isabel marcado dentro de su calendario, es incluso fiesta. Y esta revista, que surgió a raíz de la pequeña decepción del año 1992, cuando se pensaba que podía llegar a cabo su proceso de beatificación, finalmente no fue así. Esa revista no solo tenía temas históricos, que los tenía, sino que tenía una sección que era favores. Y eran favores que la gente nos escribía concedidos por intercesión de Isabel la Católica, la gente que por cualquier tema importante, menos importante, había rezado por la intercesión de Isabel la Católica y se le había concedido ese favor, y entonces nos escribían. Y era una sección que tuvo mucho éxito, y era la sección favores, en donde se incluían los favores concedidos por Isabel la Católica. Por tanto, yo personalmente tengo, lo comentaba antes, 200 volúmenes, casi 200 volúmenes, de una pequeña colección sobre libros de Isabel la Católica, porque es una figura que yo creo que nos trasciende a todos. Si parece, presidente, vamos a proceder a la entrega del premio, pero antes vamos a dar paso al Duque de Moctezuma. El Duque de Moctezuma ha accedido a leer un discurso en homenaje al premiado, y le quiero agradecer especialmente que esté aquí con nosotros, ¿no? Su mera presencia ya es un ejemplo de lo que yo llamaba imperialidad frente a imperialismo. El ducado de Moctezuma, si no me equivoco, es ya del siglo XVII, 1600 algo, era el condado, luego conducado. Por lo tanto, estamos hablando que muy poquito después de la conquista, evangelización de lo que hoy es México, la monarquía española ya había reconocido a los Moctezuma hasta el punto de concederles un título nobiliario, y aquí tenemos hoy al Duque de Moctezuma. Por lo tanto, si les parece, vamos primero con tu discurso. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor haber sido invitado a este acto de la Academia de Diplomacia por su presidente, don Santiago Belantero, dedicado a premiar la extraordinaria obra del productor y director José Luis López Linares. A través de su lente nos ha brindado una perspectiva única y profunda sobre la rica y diversa cultura de Hispanoamérica, abarcando la historia, el arte, las tradiciones que definen nuestros países y que nos hacen parte de un orgulloso legado y prometedor futuro. Hispanoamérica es una región vibrante, llena de contrastes y matices, donde cada país aporta su propio mosaico de culturas, tradiciones y costumbres. Esta diversidad se refleja en el trabajo de López Linares, quien ha sabido capturar con maestría la esencia de nuestras raíces y la evolución de nuestra identidad colectiva. Su dedicación a difundir nuestra herencia cultural no solo nos conecta con nuestro pasado, sino también nos invita a reflexionar sobre nuestro presente y nuestro futuro.
No podemos hablar de Hispanoamérica sin mencionar la figura de Isabel la Católica, cuya visión y determinación fueron fundamentales en la expansión de España hacia el Nuevo Mundo. Hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia del padre José Luis Rubio Willen, quien ha trabajado incansablemente en la causa de su canonización. Su dedicación a este esfuerzo subraya la importancia de Isabel, no solo como monarca, sino también como figura espiritual y moral. La causa de canonización, dirigida precisamente por el padre Rubio Willen, resalta sus virtudes y su compromiso con la justicia y la fe, elementos que han dejado una huella duradera en la historia de Hispanoamérica. No me voy a detener en la figura de la reina visionaria que impulsó la expansión territorial y promovió la evangelización e integración de nuevas tierras al Reino de España, sentando las bases para el desarrollo cultural y social de Hispanoamérica. Un vasto imperio que no se centró en una mera explotación de recursos, sino en la difusión de la fe católica y la cultura española, aspectos que siguen siendo palpables en la identidad de estos pueblos. Porque no olvidemos, España fue a América para quedarse, construir y fundirse. Pero sí quiero llamar la atención sobre el codicilo del Testamento de 1504, donde Isabel la Católica dejó instrucciones claras sobre el trato justo y humano que debían darse los indígenas al del Nuevo Mundo. En este documento, la reina expresó su deseo de que los pueblos indígenas fueran tratados con dignidad y respeto y que se protegieran sus derechos. Este compromiso refleja una visión adelantada a su tiempo y subraya la importancia de la justicia y la equidad en la conquista de América. En este compromiso, y por lo que a mí directamente me atañe, donde cabe recordar la protección que la corona española brindó a los hijos de Moctezuma, el gran emperador azteca. Tras la caída de Tenochtitlán, los descendientes de Moctezuma fueron amparados por la monarquía española, recibiendo títulos nobiliarios, tierras y rentas en reconocimiento a su linaje. Este gesto, único en la historia de la humanidad, en el que los hijos del vencido son protegidos por el vencedor, simboliza el deseo de una reina para la presencia de España en América y el intento de amalgamar dos mundos distintos, el europeo y el indígena. Este proceso de mestizaje y adaptación cultural es uno de los pilares sobre los que se construye la identidad hispanoamericana, una identidad rica y compleja que José Luis López Linares ha sabido retratar con una sensibilidad excepcional en sus películas. Su trabajo no se limita a la mera documentación, es una labor de interpretación y revalorización de nuestro patrimonio cultural. Sus obras nos invitan a redescubrir nuestras raíces y a reconocer la importancia de preservar nuestra memoria histórica. Cada una de sus películas es una ventana a nuestro pasado, un recordatorio de la riqueza de nuestras tradiciones y un homenaje a las figuras que han moldeado nuestra identidad. A lo largo de su carrera, José Luis ha sido un incansable promotor de la hispanidad en el mundo. Sus obras cinematográficas no solo han destacado la riqueza cultural de Hispanoamérica, sino que también han llevado nuestra historia y nuestras tradiciones a audiencias globales. Su capacidad para narrar historias con profundidad y sensibilidad han permitido que el legado hispanoamericano sea conocido fuera de nuestras fronteras. A través de festivales internacionales de cine y numerosas exhibiciones, sus obras han fomentado un mayor entendimiento y aprecio por la diversidad y la complejidad de nuestra herencia cultural. Hoy nos reunimos para explorar juntos estas narrativas y celebrar el legado de un artista, de un genio, si me lo permiten, cuyo trabajo ha enriquecido nuestro entendimiento y aprecio por nuestra historia y cultura. Les invito a abrir sus mentes y corazones mientras nos adentramos en este viaje de descubrimiento y homenaje a través de las historias que compartimos hoy. Espero que podamos profundizar en nuestro conocimiento, aprecio y orgullo por la vasta y compleja herencia de Hispanoamérica. Muchas gracias y gracias, José Luis. Este premio que vamos a conceder a continuación, embajador de la Hispanidad, es una continuación de uno que hemos otorgado en otras ocasiones, que hemos llamado Mejor Embajador de España. Hemos actualizado el nombre, concedido al buque escuela Juan Sebastián Elcano, en un emotivo evento que hicimos en el propio Bergantín-Oleta, y a la Fundación Real Madrid por su presencia en más de 100 países con trabajos solidarios y obviamente también imagen de España. Este, por tanto, es el primer premio que hemos decidido titular como Embajador de la Hispanidad. El premio será otorgado por el embajador de España, Rafael Fernández Pita, consejero de la Junta de Embajadores de la Academia. La Junta de Embajadores de la Academia de la Diplomacia otorga por unanimidad el premio Embajador de la Hispanidad a don José Luis López Linares, en reconocimiento por su labor para promover la verdad con toda rigurosidad sobre la hispanidad,
la conquista, la evangelización y la imperialidad de España. Madrid, 5 de marzo de 2025. Por favor. Una de las funciones de la diplomacia de los embajadores es armonizar, ¿no? Armonizar relaciones entre países, entre estados, entre conflictos. Claro, en el caso de para armonizar, bueno, se necesitan cosas distintas, ¿no? Lo que es igual ya está armonizado de alguna manera. Claro, en el caso de la hispanidad, de Hispanoamérica, no tenemos ya que armonizar, estamos armonizados. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que estamos armonizados. No empezar a... está construido, solo tenemos que darnos cuenta de que está ahí, de que todo eso que somos no hay que construirlo, solo hay que reconocerlo, ¿no? Porque también reconocer las cosas y darlas a conocer es otra misión de la diplomacia, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto estamos muy encaminados. La Academia de la Diplomacia, que me ha hecho el grandísimo honor de este premio, y mis películas, ¿no? Y bueno, simplemente dar las gracias y bueno, y decir que estamos haciendo la siguiente película. O sea, que va a seguir con la hispanidad, pero en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el segundo país de la hispanidad, con más, son 60 millones de los 550 de hispanos en el mundo. Ahí, después de México, que es el gran... pues está Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos tiene unas características muy especiales, pero es una película que va dirigida a la nación hispana en Estados Unidos, ¿no? A esas... bueno, a mostrar las raíces de la hispanidad, los fundamentos de ese gran país que es Estados Unidos. Tienen una base hispana. O sea, ahora me ha interesado mucho lo que contabas, Santiago, de la revista que hiciste sobre Isabel, porque hay algo que explorar también en la película, Isabel en Estados Unidos, ¿no? Me ha parecido una intuición estupenda, ¿no? Entonces, bueno, hay tantas cosas, ¿no? Pues desde la música hasta... Bueno, el caballo. Los estadounidenses piensan que los caballos nacieron ahí en las praderas de Wyoming, ¿no? O sea, no... Cuando estábamos rodando la película anterior, compramos una revista en una gasolinera, y sobre el caballo, una especie de monográfico sobre el caballo, no aparecía ni España ni México, o sea, de Inglaterra, Alemania, o sea, no, el caballo debió llegar allí por sí. Bueno, el caso es que hay tantos temas, hay tanta raíz hispana en Estados Unidos que hay que cuidarla y sobre todo mostrarla, ¿no? Y eso es lo que es la intención de la siguiente película.
Bueno, esta película ha ido, la verdad es que está yendo extraordinariamente bien. He venido hace unos días de México, del Festival de Cine de Guadalajara, donde la película ha tenido una acogida extraordinaria. Bueno, yo diría que como aquí, o sea, la gente lloraba en el cine de emoción. O sea, ha habido hay un apoyo extraordinario para el estreno que será si Dios quiere, en octubre próximo. Estrenaremos en México y en otros 12 países de Hispanoamérica, con lo cual voy a hacer realidad el premio, yo creo. Bueno, muchas gracias y la verdad es que estoy muy emocionado. Gracias. Es tan importante. Claro, dice el profesor, la historia explica el pasado. No, le digo yo, hijo, la historia no explica el pasado. La historia en realidad explica el presente, pero mucho más importante que eso es que quien conoce la historia construye el futuro. España, un país que dominó medio mundo, que tuvo un idioma que hablaba medio mundo, cuya cultura se expandió de una manera enorme. Y dejó su sangre y sus instituciones y su vida y su modo de existir por varios continentes. Todos esos son descendientes del Imperio Español como lo somos nosotros. En el primer encuentro entre China y Occidente, el eslabón hispano es clave. La plaza española era la inmensa divisa internacional, es el fundamento de la primera globalización. Ahora sí ya están unidos el nuevo y el viejo mundo. España no solamente ya que surge España y ya está, no, es que surge España y se viene abajo el mundo antiguo. Yo pregunto en clase, ¿quién conquistó México? Y la gente me mira como diciendo, esto tiene que tener trampa. Y alguien dice, Hernán Cortés. Era un hombre muy consciente de que estaba abriendo nuevos horizontes para su propio tiempo. Se ha olvidado todo lo bueno, todavía se oyen realmente disparates respecto a la conquista de América. La conquista de España en América no se le debe llamar nunca colonización, porque no hicieron colonia. Y eso es lo que derrota a la leyenda negra que habla de que los españoles eran genocidas. Si nos ven a nosotros, a los mexicanos, latinoamericanos, somos una mezcla. El Imperio Romano existió y cambió el mundo. El Imperio Español existió y cambió el mundo. Es un vínculo falso el pensar que el Imperio Español es una cosa de España, ¿no? El Imperio Español es una cosa del mundo entero, porque cambió el mundo entero. España necesita recuperar su historia. Bien, pues finalizado este acto de entrega del premio, tiene la palabra el padre José Luis Rubio Vilén. Para mí es un honor el poder estar en este foro académico y felicitar en primer lugar a... Nos juntamos 4 José Luis, 4 José Luis. Yo en los años que llevo de sacerdote solamente he bautizado un José Luis, Nos juntamos 4 José Luis.
José Luis López Linares, yo de joven, en los años 70 me dediqué al cine y al cine documental. Sus películas para mí son dos obras maestras en tres conceptos: en las verdades, en la parte técnica, por supuesto. Ahora hacer cine diferente, cuando íbamos con las rifles, se acordará, y montando las moviolas, enviando a revelar las películas a Alemania, poniendo la banda sonora. Yo cogí ya la magnética, que era mejor que la óptica, era una odisea hacer cine en aquella época. Pero siempre me puede, cuando voy a ver una película, siempre me meto mucho en la parte que no se ve, en la parte del realizador, del director. Ahora todo se monta en computadoras, entonces era en una moviola. Habrá vivido usted también esa época como viví yo. O sea, son obras maestras, pero son obras maestras sobre todo en las verdades. Vivimos épocas de carencia de grandes valores, y para mí es importantísimo, y para todos los que estamos aquí, la verdad, que es la que nos hace libre. Y también está bajo este crucificado el deciros las palabras que voy a deciros sobre Isabel la Católica y sobre su proceso de canonización. Saludad también a la Academia de la Diplomacia, a José María Marcilla de Teruel Montezuma, donde se ve el mestizaje de esa gran raza que nace, ahora explicaré, a Santiago Velo de Antelo, a todos cuantos estáis, a una monjita que le conocí de casualidad, porque conectó conmigo, sencilla, humilde, que ha hecho una tesis doctoral que se le he avalado yo, donde también me has enseñado muchísimas cosas, hermana, sobre América, que se va a publicar en italiano y también en castellano. También mi corazón, y a todos los que habéis venido de fuera, incluso de algunas religiones que no son la católica apostólica romana. El matrimonio que cambió el mundo es el matrimonio de Isabel y de Fernando. Cambia el mundo en muchísimos conceptos, pero sobre todo hay uno que debemos de tener en cuenta. La Edad Media, que es muy larga, baja, media y alta, con cuatro hechos importantísimos que ocurren en el año 1492, para todos los historiadores empiezan los tiempos modernos. Y empieza de la mano de un príncipe perfecto, según Maquiavelo, que es donde se inspira en El Príncipe, que fue Fernando, un maquinón, como digo yo, guerrero, y una mujer tocada por Dios, una gran política adelantada a su tiempo, y una gran estadista que prevé lo que va a venir. Y eso solamente lo puede hacer personas en la historia de los tiempos, muy pocas. Somos conscientes, todos los que formamos este foro académico, de que con aquel 12 de octubre de 1492 nace una nueva raza. Y una nueva raza que no es Latinoamérica, porque nunca hablaron latín, es Hispanoamérica. Y esa raza que descubren aquellos primeros aventureros, que fue una proeza personal de Castilla y pagada con dinero de Castilla, no de Aragón, por supuesto, de Castilla, dio algo muy importante, que era saber si aquellos que descubrieron en esas tierras firmes e islas, porque la reina cuando muere, 12 años después del descubrimiento de América, si vamos a los museos cartográficos del Vaticano, vemos que solamente se ve algunas pequeñas islas. Tierra firme yo creo que todavía no se veía, pero ella muere ya en ese codicilo pensando en tierra firme e islas. Descubre una raza nueva, donde aquellos descubridores, donde fueron con 12 misioneros para atender a la tripulación con los mejores marineros que había entonces en España, con la mejor tecnología en cuanto a la construcción de las naves, de la Pinta de la Niña y de la Santa María, se emplearon la mejor tecnología que existía en esa construcción de navegar, de grandes navegantes, y descubre una nueva raza que se dudó si esta raza era racional o irracional, si tenía razón, inteligencia, o se guiaba solamente por el instinto.
Esto es muy importante, porque en esos momentos que se descubre, ninguna persona podía hacer el mestizaje, ni ningún misionero de los 12 franciscanos que fueron, luego fueron dominicos, agustinos, mercedarios, jesuitas muchísimo más tarde, cuando se funda la Compañía de Jesús. Entonces Isabel manda enviar gente de aquellas tierras. Estaban en Barcelona, lo recibió ella con un grupo de teólogos y de gente sabia. Ella vivió muy bien rodeada de gente muy preparada, como estaba ella, pero la última palabra la tenía ella. Tanto monta tanto Aragón como Castilla como Isabel y Fernando. Ella era una mujer que sabía en todo momento su gran destino que tenía en la vida, que la vida era brevedad, y decidió decir que eran hijos suyos iguales al imperio más grande que en ese momento existía, que era el Imperio Español. Todavía no era la expansión que tuvo a posteriori, pero ya era una potencia. Y Castilla, fijaros que Castilla, aparte de tener el monopolio universal de la mesta, que esto es importantísimo tenerlo en cuenta, no solo por la riqueza que tenía, sino porque solamente se podía vestir de dos maneras: el lino en verano y la lana en invierno. La seda quedaba para la aristocracia. Tenía el monopolio y la manufacturación en los Países Bajos. Esto es importantísimo, el reconocer que ya eran hijos suyos y que necesitaba una protección especial y oficial dada desde la corona. De ahí salen las leyes de las Indias y esa protección que se tuvo hacia el indio. Y de ahí nace el mestizaje. Ya todo misionero de aquellas tierras, todo sacerdote podía casar, y de ahí nace una nueva raza que dura hasta hoy, una raza que junto con los de aquí formamos un uno, y ese uno es lo más grandioso que ha podido ocurrir para mí entender como sacerdote después del nacimiento de Cristo. Algo impresionante. Hablaba yo con los obispos auxiliares de México, Distrito Federal, y ya me meto con el pequeño estudio que he hecho. Ya me han dicho el tiempo que dispongo, no me voy a pasar. Hablaba yo con los auxiliares de México y decía, es muy importante, vosotros que lleváis la comisión, el que en esto José Luis también tiene una gran labor que hacer, en verdades, de que no se piense que fue un descubrimiento guerrero. No. Hubo lo que hubo, como en todas las cosas, su luz y su sombra. Fue un descubrimiento de una civilización con otra, y donde hay el mestizaje. Y de ahí nace lo que ahora tenemos, que se está manipulando, por como vemos, pero son etapas que se pasan normalmente en la historia de la vida. Isabel la Católica es sierva de Dios, para entender lo que voy a decir a continuación. Sierva de Dios quiere decir, nadie puede poner en duda que está ante la presencia de Dios, Cristo, Trinidad. Nadie lo puede poner en duda. Y que es intercesora privada, de ahí las estampas, las oraciones, e intercesora privada entre lo divino y lo humano. Hasta ahí está claro. Eso está claro. Que luego venga lo demás, los santos no lo da un papa, ni lo da un obispo, ni un cardenal, lo da Dios. Y lo das, fijaros bien, esto es muy importante, para nuestra iglesia, que es la católica apostólica romana, no lo da para otras iglesias, lo da para nuestra iglesia. Sí que la iglesia tiene el don de la prudencia, como muy bien estudiaría Baltasar Gracián, ese jesuita, en ese libro donde estudia el arte de la prudencia. Eso es cierto. Pues a partir de este conocimiento, deciros también que yo soy el tercer director responsable del proceso de beatificación de Isabel la Católica, que se abre, fijaros bien, porque lo piden desde América, y lo pide una profesora maestra de la Argentina, Berta Britter, que sigue
tiene vida, vive, yo la conozco personalmente, y ella lo pide a Pío XII, que se abra proceso a esta persona que es santa, en virtudes heroicas. Y el Papa Pío XII no lo deja en olvido, empieza a caminar, y delante de mí ha habido solamente 2 personas más llevando este proceso de beatificación que quiero recordar desde esta tribuna, que es don Vicente Rodríguez Valencia, que hizo, y le tocó hacer toda la parte histórica, donde se saca la Position, unos 20 y tantos volúmenes. Luego a su muerte le sustituyó otro Vicente, don Vicente Vara Sanz, que continuó con la labor de investigación y entrando más pensadores, por así decirlo, y la parte mía, que la que me toca, es de la devoción popular, de ver la santa. Y una santa para el tiempo de hoy, porque claro, sería absurdo decir vamos a hacer una santa para su tiempo, pues para su tiempo, si no fue santa, Dios da los santos en cada momento. Yo creo que como mujer reúne la imitación más grande, no solo en las virtudes, sino también en la sabiduría. Dicho esto, el anhelo de perfección espiritual de Isabel, tratándolo siempre de un punto de vista teológico espiritual, como voy a tratarlo en esta tribuna, desde su más tierna edad su santo confesor, que fue Fray Hernando de Talavera, que era prior del monasterio de Prado en Valladolid, y de origen judaico, por supuesto, y primer arzobispo de la Granada reconquistada, vuelta a lo que fue siempre, a la cristiandad. Siempre dijo de ella que ella buscaba un camino de perfección y que todas las cosas las consultaba con tremenda finura y con tremenda simpleza, en profundidad de oraciones hacia Dios. O sea, en su corazón estuvo Dios, como lo pudo tener también San Luis Rey de Francia, lo pudo también tener Fernando III el Santo, Santa Isabel de Hungría, o también el emperador de Austria, y la emperatricita, que también, mira, la emperatricita también la conoció mi padre, por cierto, que también van camino de los altares, como sabéis. Su constante sumisión a la Iglesia, al Papa. Esta es una cosa que se ha investigado poco y la gente no lo sabe. Isabel fue una mujer de conciliar. Le tocó vivir el concilio de Basilea, Florencia y Roma. Fue el 17 concilio ecuménico de nuestra Iglesia, que lo convoca el Papa Martín V, que duró 14 años, además en el año 1431 en Basilea, luego se trasladó a Ferrara en Florencia en 1438, luego un año después en el 39 a Florencia y finaliza en Roma en el 1445. Este concilio, cuando termina el concilio, Isabel tenía 6 años. Estaba ya Isabel con esa edad en Arévalo, en el señorío de Arévalo, con su hermano Alfonso y con su madre Isabel. La madre de Isabel de Barceló, ya sabéis que la madre se quedó viuda a los 4 años de casada, cuando tenía Isabel 4 años, y ya vivía en Arévalo. Vivió con estrechez, la madre de la tendencia depresiva, que las depresiones la hereda su nieta Juana de Castilla. Entonces, Isabel es consciente que ese concilio le va a marcar todos sus 54 años de vida que tiene. Le marca este concilio. Pero este concilio, diréis, ¿por qué? Tiene algo muy importante, porque en él hay 2 cosas en este concilio. Primero, se intenta reunificar la Iglesia católica apostólica romana con la ortodoxa, que casi estuvieron a punto de unificar las 2 iglesias, pero no se remató porque los monjes, los monasterios de esa iglesia ortodoxa se opusieron y fracasó. Pero ahora viene lo más importante, y en esto es donde se ve la personalidad de Isabel. En este concilio se reconoce al Papa los poderes sobre toda la Iglesia universal, que luego vendría el concilio de Letrán y Trento. Fijaros bien, el concilio de Letrán solo dura un año, 1512, luego viene el de Trento en 1545, pero esto es muy importante, porque los poderes del Papa sobre la Iglesia universal es lo que marca
cosas importantísimas donde se mete la leyenda negra, los mitos y las mentiras, no las verdades. Empieza a tratar el tema de los judíos muy por encima. El tema de los judíos, está claro que Isabel, los Trastámara, y en este caso Isabel y Fernando, funcionaron muy bien con los judíos. Las juderías dieron problemas en Europa, está claro. El judío era un pueblo extranjero que tenía permiso de residencia, repito, pueblo extranjero con permiso de residencia, lo cual quiere decir que se cumplía una vez más las profecías de vivir la tristeza, porque nuestra iglesia es judeo-cristiana, todos son judíos, el Cristo es judío, San José es judío, la Virgen es judía. Entonces esto es muy importante. Ellos se dieron cuenta porque cogieron una corte corrupta totalmente, donde el poder estaba en la nobleza. Fueron puestos que dieron muy cruciales para controlar esa corrupción. Por ejemplo, Abraham Seneor le nombraron administrador de los caudales de la Guerra de Granada. La Guerra de Granada era un pozo sin fondo, fueron 10 años. Colón se impacientaba, porque después de llevar 7 años esperando, veía que su proeza no podía llegar a su fin. Claro, la Guerra de Granada fue una guerra de desgaste. Fijaros que no hubo destrucción. Cuando entraron en Granada, yo soy de Granada, como sabéis, el 2 de enero se pactó de una forma simbólica la entrega de las llaves del sultán Boabdil a la monarquía cristiana, como fueron Isabel y Fernando. Ellos dieron un espacio de varios años, 3 o 4 años, para que pudieran embarcar todas las tropas, toda la corte, hacia África, que es donde habían venido ellos, claro, del norte de África, donde habían venido. Y dieron unos años que estuvieron en las Alpujarras, que dieron muchos problemas allí. Por cierto, los moriscos, pues este judío era el encargado de todos los caudales de esa Guerra de Granada, que fue un pozo sin fondo. Hasta tal extremo que la reina estaba endeudada, ahora sale, Yusef Abravanel era prestamista de la corona, y la reina no quería lanzarse a la proeza del descubrimiento de América teniendo deudas, porque claro, fue una cosa personal de la corona de Castilla, y no quería, porque no quería que nadie dijera que las calaveras, los marineros, que fueron los mejores, los hermanos Pinzones, Rodrigo de Triana, los mejores misioneros, 12 franciscanos, iban con dinero que no era suyo. Entonces ella, antes de zarpar esa expedición, lo tenemos muy bien documentado, 1,5 millones de maravedíes lo devolvió a Yusef Abravanel, que era suministrador, era entonces el encargado de los servicios hipostalgo del ganado, porque hacer la mesta, el monopolio universal, el dinero que se movía era inmenso, las leyes de las cañeras reales, como lo conocí y demás. Luego tenía a Samuel Abolafibia, otro judío, judío no es converso, no converso, es judío que cumplía en la sinagoga, suministrador de las tropas. Y aquí aparece un judío que yo le tengo muchísimo cariño, que muere 4 meses antes de la reina. Este judío es Lorenzo Badoc. Lorenzo Badoc, yo le tengo muchísimo cariño, como Abraham Seneor también, pero sobre todo a Lorenzo Badoc, porque Lorenzo Badoc era el médico personal de Isabel, y era el que atendió todos sus partos. Y fijaros bien, las manos de esas princesas y la mano de ese futuro rey que luego muere, príncipe, las primeras manos que tocaron fue la de un judío no converso, la de Lorenzo Badoc. Es que esto hay que decirlo, hay que retenerlo y hay que pregonarlo. Murió 4 meses antes de morir Isabel, Lorenzo Badoc. La reforma interna de la Iglesia, esto es algo crucial para los que somos sacerdotes. Ella se encontró una iglesia, cuando hace la reforma de la Iglesia, diré también que nada más que ella es coronada reina de Castilla en
en Segovia, en el atrio de la iglesia es proclamada, en España no se corona, se proclama el 13 de diciembre de 1474, cuando ella es proclamada al año de ser proclamada, y aproximadamente al año hay una guerra civil en la que los portugueses invaden España. ¿Qué ocurre? Pues que la guerra civil la gana Castilla. Y la gana Castilla. En esa guerra civil hubo mucha traición de la nobleza castellana. Tomar nota, mucha traición. Y hay algo que nunca antes se había hecho. San Juan de los Reyes, en Toledo, el 1 de marzo de 1476, es la misa del gran perdón a vencedores y a vencidos y a vencedores. Entonces, ahí donde ella ya da si sabían ya que a ella no era manipulable, porque Isabel no era manipulable, ahí donde ella deja sentenciada su infinita misericordia y el sentido de la autoridad que tenía que tener ya como reina, como el sentido de autoridad que tiene también sacerdotal o de un presidente de gobierno, por supuesto. Eso es un hecho importantísimo, donde ronda la santidad de ella, porque eso antes nunca se había visto, y más en una política. Ni en Doña Urraca, que también tuvo, Doña Urraca también es otra adelantada a su tiempo, pero nunca llegó a lo de Isabel. La reforma interna de la Iglesia de Castilla tiene una importancia tremenda, diréis, ¿por qué? Porque ella se encuentra una iglesia llena de vicio, donde habían perdido la brújula tanto eclesiásticos, frailes y monjas. Tiene un gran aliado. Isabel tuvo dos grandes aliados. Primero fue Mendoza, pero solo vivió 4 años, primado de España, obispo de Toledo, y luego fue Cisneros, que llega a ser rey regente también, porque Cisneros llega a ser rey regente. Don Fernando vive 16 años después, muere 16 años después de Isabel la Católica, y mientras espera que llegue Carlos V a hacerse cargo de la corona de que había heredado de las Españas, el que hace de rey es Cisneros, que esto también muy importante, la preparación que tenía. Se hace una reforma del clero. Isabel la Católica encomienda a su confesor, Fray Hernando de Talavera, que es a este monje le entrega le encomienda todo, que coordine toda esa reforma. Luego fijaros que vendría pisándole los talones otra chica también de origen judaico, también de Ávila, que es Teresa de Jesús, que en el 1515 y 1582 ella hace la gran reforma del Carmelo. Fijaros también que 2 mujeres y de un mismo lugar, de Ávila, es importantísimo. Pues este monje Jerónimo, Fray Hernando de Talavera, el que se encarga de coordinar todo. La reforma esta es crucial, os diré por qué, y tomar bien nota de esto que voy a decir. Cuando llega Trento y cuando llega Lutero arrasó en toda Europa, como sabéis. En España no tuvo nada que hacer, porque España se había adelantado muchísimos años antes con estas reformas a Trento, y aquí nunca entró el la reforma de Lutero, el protestantismo nunca entró en España. ¿Por qué? Porque se había adelantado. Estos son matices de santidad, de que Dios estaba detrás de ella. Otra cosa que la gente no sabe, que ella es confundadora de una orden religiosa, y que le rezan esta orden religiosa en 40 y tantos conventos que hay de Tierra de Fuego hasta Alaska, por toda América y en España. Y yo soy protector de uno de ellos, la Concepcionista Franciscana, que es fundada por Santa Beatriz de Silva junto a Isabel la Católica. Esto no lo sabe la gente. Isabel la Católica, Santa Beatriz de Silva, vino de Portugal, una dama bellísima. Tuvo a la reina en los brazos, porque era mayor que Isabel, tuvo a la reina en los brazos, vino con su madre de dama, esta chica,
llevaba también a Dios dentro, decide fundar una orden, Isabel la apoya, se hace confundadora con ella, le cede el Palacio de los Galeana de Toledo, que es la casa madre de esta orden, y funda una orden de concepcionistas franciscana. La sobriedad de Francisco de Asís y la Inmaculada Concepción, por eso visten de azules. Santa Beatriz de Silva, con cerca de 50 fundaciones, el proceso de canonización duró cerca de 500 años. Tomar nota. Su incomparable obra de conquista y cristianización del reino nazarí en Granada puso todos sus bienes e incitó a los caballeros y nobles y damas de Castilla a hacer lo mismo para la erección y construcción de iglesias, conventos y dotación de todo lo necesario para el culto, ropa, libro litúrgico, etcétera, etcétera. Cuando llegan a Granada, que era una Granada intacta, la Alhambra estaba tal cual, el bañuelo, todo, pero se encuentra una Granada totalmente islamizada. Entonces aquello había que dotarlo de un cuerpo, de un todo, mejor dicho, cristiano. Y hay que hacer iglesias, hay que hacer monasterios, hay que hacer catedrales, hay que empezar las obras de la Capilla Real que ella dejó ya documentada, donde ella quería morir en Granada junto a su esposo y ser enterrada allí, y ya se deja el proyecto de lo que es la Capilla Real de ahora, porque ya la enterraron en uno de los primeros monasterios que se hicieron en la Alhambra de San Francisco, al ras del suelo y amortajada con sayal de franciscana. Ella era terciaria franciscana y de la Orden de Santo Domingo. También funda el primer monasterio de la Real Cruz de Santo Domingo en Granada, aquello. Y para todas esas cosas, claro, se necesita sacar dinero. ¿De dónde sacaban los dineros? La nobleza ya estaba en orden. Va a ir vanando todo, ¿no? Ya estaba en orden. Y ella pide que la nobleza se vuelque, se haga sobria y se prive de regalismo, porque hay que Granada hacerla y vestirla de ese cristianismo. Y allí están todas las iglesias que veis que son grandiosas. Pero es que ocurre otra cosa. La fiesta oficial de Granada la lleva Isabel, el Corpus Christi. Y la patrona de Granada la lleva Isabel de Arévalo, la Virgen de las Angustias, y la lleva de Arévalo, y la lleva a Guadix, y la lleva a Granada, y la lleva a todos los lugares donde podía. Llevaba esa vocación que ella mamó desde pequeña, desde la villa, desde el señorío de Arévalo. Su especial celo y culto a la Eucaristía y a la Inmaculada. Como ya he dicho, ella, esto lo he resumido antes para no alargar, ella era muy devota de esas sus dos grandes devociones. Fijaros, hay un hecho que la gente tampoco conoce y está documentado en el interior del Palacio Juan II de Castilla, y que hay una orden interrumpida de Madres Agustina, que era la casa natal de Isabel la Católica. Aquí hay gente de Madrigal. En la Capilla Real hay una imagen que se conoce como la Virgen del Mar, de origen borgoñón, de estilo borgoñón, es esa imagen. Y es una Virgen, una piedad, una Virgen de las Angustias. ¿Por qué se conoce como Virgen del Mar? Debajo está todo puesto en castellano antiguo. Iban navegando las galeras de don Fernando el Católico por mar abierto y vieron de repente una galera que flotaba un objeto desconocido sobre la superficie. Entonces dio la voz de alarma a don Fernando, y don Fernando autorizó a acercarse a ver lo que era ese objeto. ¿Y cuál es la sorpresa? Que aparece una imagen de este tamaño, pesa muchísimo, totalmente, por así decirlo, profanada, tirada a los mares, pero estaba bastante bien conservada, es una imagen milagrosa. ¿Y qué hace don Fernando? Aquí vemos lo que se querían este matrimonio. Le envía a casa de sus suegros, al Palacio Juan II de Castilla, que la restauren y que se venere en la casa donde nace mi queridísima esposa y amadísima Isabel, en ese palacio, en esa casa de Madrigal. Y allí está en la Capilla Real por los siglos de los siglos, esta imagen de las Angustias.
Y ahora viene, mi querido José Luis, la evangelización de América. Yo he visto sus películas, la que existe en DVD la he comprado, y la he visto varias veces, una con un fin histórico. Le felicito porque ha tenido muy buenos asesores. Yo he colaborado también para algunas series, para Francia concretamente, para dos series, para France 2, para el Canal de Francia, también, que me pidió asesoramiento y demás. Le he visto en sus dos obras de verdades, de hacer mucho bien, y dos obras para hoy día, que estamos en tiempos donde los libros no se venden, se lee poco, y donde nos vamos a instantes muy cortos, sobre todo imágenes o de sonido. Dos obras para mí maestras. Cuando salga en DVD esta obra, la coleccionaré también, porque me gusta verla, y también la parte técnica, como me he dedicado yo también al cine. La evangelización de América se hizo exclusivamente con dinero de Castilla. Con dinero de Castilla. Ya ella había devuelto todo lo había, el 1,5 millones de maravedí, ya lo había devuelto la reina. Pero es que vemos luego otra cosa importantísima. No es una obra guerrera. Ellos iban a descubrir, la prueba está que no era guerrera, qué armamento llevaban esta gente en esa Pinta Niña de Santa María. Lo justo y necesario para poderse defender de algún imprevisto. Era una obra de descubrimiento, de descubrir, o sea, y de demostrar que la Tierra era una vez redonda, porque fijaros bien que había todavía muchas teorías que venían de épocas antiguas, en la que el fin de la Tierra estaba en Finisterre, y la Tierra era cuadrada, allí te perdían el mar, te caía y te comían el infinito, desaparecía en lo infinito. Vienen a demostrar este navegante genovés que un privilegiado también, una persona tocada de una inteligencia privilegiada, de que la Tierra era redonda y se podía llegar a las Indias. Claro, lo que no se imaginaban es que la Tierra, yo invito a ir sin prisa, y José Luis, si no has ido, te invito a los museos cartográficos del Vaticano, donde se ve cómo se va descubriendo todo y cómo va apareciendo ya luego al final un continente que desde la Tierra de Fuego hasta Alaska dividía el globo terráqueo. No se podía pasar al otro lado. Ahora sí por el canal de Panamá, pero no se podía pasar. Inmenso río, selva. Fijaros que cuando descubren América, las Indias, para ellos había una población aproximadamente de 24 millones de personas. Imaginaros que cogemos la ciudad de New York y despoblamos toda América y desparramamos todo eso. Y descubren ahí cosas importantísimas, que para ellos era chocante. No había unidad lingüística, no había unidad monetaria, no había unidad política. Había, sí, estaban los aztecas, los mayas, los incas, más otras tribus, pero que muchas tribus no se conocían entre ellos. ¿Cómo se iban a conocer en esa inmensidad de continente? De entrada, eso les sorprendió. Y les sorprendió sobre todo la nueva raza que acababan de descubrir, como he dicho yo de entrada, que dudaron si eran igual que ellos. Era normal que en aquellos siglos se pensara así, o eran seres, pues sí, fueron seres muy parecidos en algunas cosas a los españoles, pero en algunos conceptos eran irracionales. Lo primero que hacen estos españoles en esta proeza es llevar, id y predicar el Evangelio. Quiere decir, y predicar el Evangelio es y predicar vuestra civilización cristiana. Aquello eran tribus que estaban dedicadas a la idolatría. Fijaros que el Machu Picchu se funda en el año que descubrieron las Américas, en el 1492. Pensamos que lo que pasa es que como se tardó tanto en descubrir a posteriori, se descubrió ya cuando no existía esa gente que poblaba aquello, pero es una obra también maestra de construcción. Pero ellos no conocían la geometría, que conocía Babilonia, conocieron los egipcios y la perfeccionaron los griegos. Sin embargo, ellos tenían en esa cultura, en esa civilización,
aunque no conocían la geometría como la podíamos tener las civilizaciones del otro lado del mar, de los mares, sí que ellos se regían por unos conocimientos que hacían esos monumentos mastodónticos, conocían también el arte de la orfebrería y demás. Que estaban en la edad de piedra sería inexacto. Que no habían pasado la edad de los metales, del cobre y del bronce, también sería inexacto decirlo, afirmarlo, pero ellos estaban, fijaros que estaban muchos años luz de la civilización más avanzada que llega allí y descubre América. Isabel manda venir entonces, como he dicho anteriormente, reconoce lo que he dicho anteriormente, y ella ya cuando cae enferma, el testamento, podía haber traído yo el facsímil, se me ha olvidado, y las estampas, porque la madre que tengo yo de secretaria, la madre Jazmín, le pidió algunas cosas, pero está la pobre desbordada de trabajo. Lo que sí que es cierto es de que en aquella América que descubre, la misión no fue guerrera, fue una misión entre el mestizaje, la evangelización, la cultura y respetar, porque lo primero que hicieron aquello es aprender las lenguas que hablaban aquella gente. ¿Cómo iban a imponer el castellano? Y una pregunta que os hago ya terminando. El primer catecismo salió 60 años después del descubrimiento de América. ¿Cómo bautizaban y evangelizaban? No había catecismo, y el primer catecismo es un catecismo jeroglífico. Hay un sacerdote en Valladolid, en el libro que voy a regalaros luego del simposio internacional, que tendrá usted uno y vosotros uno también, donde yo he sido el coordinador de esa edición, de toda esa edición. Hay un estudio muy bien hecho y fotografía de cómo eran aquellos catecismos. Pues mira, los primeros 60 años bautizaron con el corazón de Cristo. ¿Y cómo bautizó San Francisco Javier en las Indias, en el Golfo de Bengala, en Goa, en Japón? Le faltó poco para cruzar para China porque murió en Goa. ¿Cómo bautizaba San Francisco Javier? En aquel laberinto también de lenguas, en las Indias, con el corazón de Cristo y, en el caso de él, con el corazón y mandato de San Ignacio de Loyola. Fijaros, hoy día en Europa, que vamos camino de eso, a veces tenemos más normas que corazón, y menos corazón que normas, fijaros, y tenemos que ser corazones de Jesús y corazones de María, de hombre y de mujer y de hombre. Pues empezaron ya a bautizar, y en ese momento ya viene la gracia, y la reina seguía de cerca todas estas cosas. La reina, en su testamento, hace sobre todo en su codicilo, hace un especial hincapié en esa protección al indio y sobre todo en esa abolición de la esclavitud. Es más, ella se había educado admitiendo que la esclavitud era normal de niña. Sin embargo, luego ella es la primera que lo abole, o sea, que lo suprime, dándose cuenta que eso no es de Dios. No es de Dios, que todos somos hijos de Dios. Y la síntesis teológica y espiritual de la evangelización diría que esta evangelización, los frutos lo empezó a dar desde el primer momento, porque en ese mestizaje nace ya la familia mestiza cristiana, y llegan los indianos, y llegan los Montezuma. Si aquí tenemos un descendiente de Montezuma con un ducado, es gracias a ese mestizaje y gracias a esa grandiosidad, no solo de Isabel, sino de España y como hemos sido los españoles. No así los ingleses, por ejemplo, que inventaron la leyenda negra, y no así también los franceses. Los portugueses también hicieron mestizaje. Pero fijaros, me despido con algo muy importante, y algo muy importante que es que dice el Testamento de la Católica, dice: por mandato del Papa Alejandro VI, en la bula Intercatena, ambos documentos son los primates de lo que hoy se llama derechos humanos.
Fijaros que ella fue adelantada en derechos humanos, en la seguridad social, el hospital, por ejemplo, el Hospital Real de Madrigal, el Hospital Real de Granada, todos esos hospitales reales, eran hospitales que dependían de la corona, donde se atendía a toda persona que estaba necesitada en las enfermedades. También paralelamente hay que decir que salió también la seguridad social a nivel de asistencia médica y de enfermedades desde los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, que también nace en Granada por San Juan de Dios, este militar portugués, y que se santificó en Granada y que hizo esa labor tan grande. Dice, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, lo que voy a decir ahora ya para terminar. No todo fue horror sobre la ruina del mundo precolombino. Los españoles y los portugueses levantaron una construcción histórica grandiosa. Lo vemos en las películas suyas, José Luis, grandiosa, que en sus grandes trazos todavía están en pie. Unieron muchos pueblos que hablaban lenguas diferentes, adoraban dioses distintos, guerreaban entre ellos o se desconocían. Lo unieron a través de leyes e instituciones jurídicas y políticas, pero sobre todo por la lengua, la cultura y la religión. Por la lengua, la cultura y la religión. Esto es muy importante, lengua y cultura y religión, porque el año 1492, los 4 hechos más importantes que ocurrieron en ese año, que eso nunca lo conoce la historia de los tiempos, fue en enero, en la entrega de Granada. La rendición de Granada vuelve al cristianismo. El 31 de marzo, que esto es importantísimo, los reyes tuvieron que aplicar la Inquisición, pero la Inquisición que aplicaron los reyes no porque ellos se la inventaran y quisieran, todo lo contrario, por mandato papal. Ellos se regían por el concilio de Basilea, ¿no? De Florencia, Basilea. Luego yo tenía que cumplir un mandato papal. El que tenga duda que pida los documentos de la Comisión de Isabel la Católica, donde yo me rijo por la fuente, yo no me rijo por los esnovismos. Fijaros otra cosa que ocurre, se publica en ese mismo año la gramática de Nebrija, de Antonio de Nebrija, que es fundamental, porque ya entonces la lengua española tiene una gramática, un orden, una forma de estudiarla, una forma académica, año 1492. En ese mismo año recibe un grave atentado a finales de año, en diciembre, 7 de diciembre, Fernando el Católico, que no se lo cargaron de milagro en Barcelona. No se lo cargaron de milagro de una puñalada en Barcelona. Fíjate, y también ocurre en ese año. Esos hechos marcan muchísimo el año. Y termino. Si las pérdidas fueron enormes, las ganancias han sido inmensas. Para juzgar con equidad la obra de los españoles en México, hay que subrayar que sin ellos, quiero decir, sin la religión católica y la cultura que implantaron en nuestro país, no seríamos lo que somos. Seríamos prontamente un conjunto de pueblos divididos por creencias, lenguas, culturas distintas. ¿Sabéis quién dice esto? Octavio Paz en el año 1995. He dicho. Muchas gracias, padre. Antes de que el presidente de esta casa dé por cerrado este acto académico, a mí sí me gustaría, padre, si nos pudiera poner al día con respecto a la situación del proceso de canonización de Isabel la Católica. ¿En qué estado se encuentra ahora mismo el proceso? Sabemos que incluso ya hay un milagro reconocido, una curación de un sacerdote, a quien yo he tenido el honor de conocer y tratar bastante. Y
Por lo tanto, yo creo que ahora lo que nos interesa para cerrar este acto es que nos ponga al día de exactamente en qué situación se encuentra el proceso de canonización de Isabel la Católica y qué posibilidades ve usted. Gracias. Pues funciona, ¿no? ¿Me oís? ¿No? El proceso de beatificación tiene 3 partes. La primera parte, el estudio histórico, ya está pasado, aprobado. La segunda parte, se guarda silencio, discreción, para que la providencia hable. Eso en cualquier proceso de beatificación. La providencia, ¿cómo habla? Con los milagros y los favores. Milagros, tenemos la curación de un tumor cerebral, ¿sabes? Y la familia estaba pidiendo... Don Manuel Reyes fue testigo, que sigue viviendo, el capellán mayor real de Granada. Bajaron a la cripta ante la reliquia de Isabel, pidieron por la curación, el sacerdote estaba en Alemania, pidieron por la curación de él, y en ese mismo instante recobra el conocimiento y queda curado. La comisión recibe aproximadamente una media de favores y también de curaciones de cánceres y demás, aproximadamente unas entre 4 y 8 mensuales. Hay muchas que no encontramos, por ejemplo, ahora estamos investigando 2 curaciones de cáncer en Estados Unidos de América, pero nos encontramos con una cantidad de problemas tremendo, porque es que hay que hacer, estudiar un milagro es una cosa muy compleja. Y claro, allí nos encontramos con el problema de que la ley es la ley y que el derecho a la intimidad y todas estas cosas es muy difícil. Entonces no nos aportan los datos que pedimos. Ellos piensan que confirmar una carta, sellarla y tal, se puede admitir. No, eso lleva una investigación. Pero bueno, ahí está la providencia. En el momento que estamos ahora es un momento importantísimo. Yo, si soy sacerdote, se lo debo a ella. Yo no me hecho sacerdote. La gente me conoce, yo estaría ahora mismo seguro, que casi seguro estaría casado con mi familia, pero lo que yo había en mi mente. Me metí de una forma casual como granadino a echar una mano en los 500 años del fallecimiento de ella, para unir Valladolid con Granada y Granada con Valladolid, y ahí me vino la vocación. Estamos en un momento crucial y os voy a decir por qué. Primero, ¿por qué se lleva el proceso en Valladolid? Porque los procesos de canonizaciones se llevan en el lugar donde muere la persona. Por ejemplo, yo estoy ahora también echando una mano. Todavía no se ha abierto proceso, pero está en ello, al rey Balduino de Bélgica. La gente me conoce, sabéis que mi familia tenía mucha relación con Fabiola y con él. Yo le conocí de pequeño, veraneaban en Motril. Entonces, ¿dónde se lleva en caso de que se abriera el proceso de Balduino? En Granada, que es donde muere, por supuesto. Pues se lleva en Valladolid. Segundo lugar, todos los procesos, en los momentos que estamos, la comisión que se funda en el año 57-58, empieza a funcionar en el 67, unos años después, es la encargada de promover el proceso de beatificación con un postulador que tenemos en Roma. El postulador que tenemos en Roma, o hablo por boca de él. El sacar, fijaros bien, un proceso de beatificación, como es el de Isabel la Católica adelante, no es lo mismo como sacar, pongo ejemplo, no por menospreciarlo, sino por la trascendencia que tiene, como el de un padre Hoyos, por poner un ejemplo, o Conchita Barrecheguren en Granada, que la familia también era conocida de mi familia. ¿Por qué diréis? Porque, primero, el prestigio que da este proceso es grandísimo, porque traspasa diócesis, país, continentes y mares. Entonces, eso tiene una cosa muy buena, que para un dicasterio de la causa de todos los santos es de un prestigio tremendo, pero también lleva paralelo otra serie de conceptos. A mi punto de vista, la gran prudencia que hay que tener. Porque es una cosa que traspasa. ¿Cómo está el proceso? Estamos ahora, una de las cosas que he estado hace poco en una reunión con una persona de Perú, también sacerdote que se dedica también, está en Roma y ha estado en Estados Unidos muchos años, dedica también a todas estas cosas, y me dijo, el padre, estuve en mi casa, estuvimos allí comiendo y además rodamos además un pequeño vídeo. Dijo, padre, es crucial que América
José Luis lo dice muy bien en sus documentales, también eso perdona que te debo dar la enhorabuena, y te voy a decir por qué, porque no es una historia de guerreros, es que el descubrimiento no es de guerreros, es una historia de, sí es cierto, de encuentro de dos civilizaciones, pero una encuentro de evangelización y de muchas cosas más, donde entran muchísimas cosas más, donde entran virtudes, no microbios malignos, sino virtudes. Entonces, estamos en el momento en que estamos propagando la causa, como estamos haciendo en este acto académico, donde es muy importante el clamor del pueblo. Fijaros, termino con esta pregunta. Vuestro patrón, San Isidro Labrador. San Isidro Labrador es hasta ahora el santo que más años llevó beatificarle. Y San Isidro Labrador es un santo beatificado por aclamación popular del pueblo de Madrid, por aclamación popular. Es San Isidro Labrador. Abren el cofre, aparece su cuerpo incorrupto, pum, 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 ¿no? Pues eso. También debo decir otra cosa. Los funerales que se le hacen, no lo he dicho esto es muy importante, los funerales oficiales políticos de Isabel la Católica no fueron en España, fueron en Roma. Y diréis, ¿por qué? Y ella muere un 26 de noviembre de 1504 y en Roma se celebra un 26 de noviembre de 1505. Por la noticia llega un mes después, mientras se prepara, los Trastámara eran especialistas en las celebraciones de ese tipo, tenía fama, está muy bien documentado. Se celebran los funerales políticos. Ya había muerto Alejandro VI, estaba Julio II, ante la curia de Julio II, todo el cuerpo político en Roma. Y diréis, ¿por qué? Porque Castilla no tenía capital, era una corte itinerante. Si era importante Toledo, era importante Madrigal, podía ser importante Granada, podía ser importante otras ciudades, Valladolid, otras ciudades, pero Segovia, por ejemplo, también, Ávila, pero no tenía capital. La capital de Castilla era Roma. Y la capital de Aragón, Nápoles. De hecho, cuando Fernando visita por primera vez Nápoles, visita Nápoles, no visita Roma. Porque las dos Sicilia y todo, aunque la reina luego llevó el título también de reina de Siracusa, ¿no? Por eso cuidaba la Tierra Santa. Y en Roma, esto es muy importante. Se le encarga, Fernando el Católico era muy mirado a ver quién podía ser el predicador ante toda aquella curia romana, político y toda gente sencilla también, según dice, por esto está muy bien documentado. Vamos a sacar ahora, de lo que estoy hablando, un facsímil en latín y en español. En Roma el que se le encarga hacer el sermón en latín fue al obispo de Acri, Ludovico Bruno, obispo de Acri, que es una diócesis de los Países Bajos. Yo esto lo he descubierto no hace muchos años, y cuando llegó el sermón, porque llegó a mi mano, porque lo había hecho un historiador de la Universidad de Pamplona, Álvaro Fernández de Córdoba. Yo conocí a alguno de su familia, pero no a él. Lo había hecho por una revista inglesa, Religio, y le pedí, cuando lo leí me quedé asombrado, y le digo, ¿me das permiso para poderlo utilizar? Y en inglés, claro, estaba. En la comisión me dijo, no, porque los derechos solo tiene la revista Religio. Digo, déjame por lo menos publicar el sermón, donde Ludovico Bruno ya la considera santa fémina, beata santa fémina, ante toda la curia del Papa. El Papa Julio II no fue, sí toda su familia, porque no había tradición que asistiera, eso es cierto, pero toda su familia. Y Ludovico Bruno aporta 3 datos importantísimos. Primero, la ve en todo el momento del sermón santa mujer, santa fémina. Segundo, la compara a San Luis Rey de Francia, en su sobriedad como reina. San Luis Rey de Francia también se ha amortajado con el hábito y el sayal de San Francisco, ella también de Francisca es amortajada y al ras del suelo, que como se conserva las tumbas. Pero dice luego otro dato importantísimo, y ahí entra también mi padre. El Ludovico Bruno dice
Ahí hay un error. Él dice que en la bajada de los restos de Medina, aquel 26 de noviembre, en la prontitud que ella pide, a Granada, él dice que tardaron 30 días, se tardaron 20 días. Es cierto que fueron horrorosos, lloviendo y demás, y todas estas cosas. Cuando no figura quién fue, así como figura, pongo otro ejemplo paralelo, cuando muere la otra Isabel, la de Carlos V, muere Carlos V, y la entierran también en Granada, entonces el caballerizo mayor era San Francisco de Borja, cuando hace de notario mayor también del reino, abre los restos y la ve cuando le llega la conversión, y es el tercer general de la Compañía de Jesús, esa historia también la sabéis. Bueno, pues allí pensamos que el que hizo el que hizo precisamente de ese notario, de ese testigo, de que eran los restos de ella, pensamos que era el arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera. Sí que es cierto que Ludovico Bruno en aquel sermón dice que llegaron sus restos incorruptos. Incorruptos. Lo dice clarísimamente. Ya, como me voy a quedar con todos los sucesos, haré llegar estos libros y estos datos para que también lo tengáis todos los de aquí. Y en el año 1942, mi padre, de una forma casual, termino ya esto, tuvo ocasión de ver los restos, que la última vez que se abre, hay documento también hecho por mi padre, los restos de los Reyes Católicos. Se abrieron por un motivo muy simple, no porque se abriera por un porqué, porque en la época esa, en el año 1942, se hizo un inventario a nivel nacional de cómo estaban todos los sepulcros de España, de nobleza y no nobleza. Se hicieron de gente importante. Entonces mi padre, de una forma casual, estaba en la Capilla Real y vio, ya existían los huesos. Se sabe que en esa exploración que hicieron, Isabel era más alta que Fernando. Y que Fernando coincide con lo de Maquiavelo. ¿Cómo le describe Maquiavelo en El Príncipe? Se ve en los huesos y en lo que queda de resto, que era una persona de estatura media, corpulento, atlético. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Y el proceso estamos ahora, mientras más recemos, pidamos y la veamos santa, porque hacemos santo para el hoy, no para el ayer. Y sabéis, desde hoy. El ejemplo de Isabel yo creo que lo necesitamos más que nunca todos. A la vista, a los hechos nos remitimos. Entonces, mientras más la veamos santa, más rápidas podemos llevar, y más me ayudáis a mí, que soy el que tiro del carro. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta más? Yo aprendí de la hermana Francisca, Javier, póngase en pie, hermana, que la vea. Es muy humilde, pero me gusta. La hermana Francisca Javier conectó conmigo y me envió la tesis, una tesis preciosa, que yo he aprendido cosas de América en esa tesis, porque nunca se termina de saber todo, y morimos siendo aprendices. Me gustó muchísimo la tesis, que la he avalado y la van a editar en italiano y en español próximamente, y sería una buena idea también presentarla en algún foro académico, porque es muy bonita la tesis, una tesis muy sencilla, fácil de leer y con conceptos muy claros, y algunos que yo tuve que corregir muy pocas cosas, hermana, usted lo sabe. Yo creo que me enseñó algo, me enseñó también, y es de agradecer. Yo quería entregar a José Luis, este es un libro que yo fui el coordinador. Hubo un simposio internacional en Valladolid en el año 2018, donde fueron grandes pensadores de las Américas y de España. Y las actas de las ponencias me tocó a mí. Esta es una labor mía de la pandemia. En la pandemia, con la editorial BAC, que ya sabéis que es la más importante, una de la más importante que tiene la Iglesia en España, pues me tocó estar toda la pandemia trabajando en este libro. Y luego cuando pasó la pandemia también, porque no nos dio tiempo a terminarlo. Pues yo le voy a entregar el libro a usted, es el primero, y la medalla del favor. Muy buenos cambios. El segundo volumen voy a hacerlo por el orden de esto, lo vamos a entregar a Juan José Mancilla de Teruel Montezuma, para que tenga, aquí vienen los catecismos. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Luego si queréis os lo dedico.
Es que he metido una estampa con reliquia, pero que no me había metido para todos los libros. Tengo usted una porque a vosotros veo, ¿sabe? La estampa de reliquia. El tercero lo vamos a entregar a Santiago Velo de Antero. Vale. Y este cuarto que me queda, pues al presidente de aquí de la casa, como es lógico, al anfitrión, que no ha recibido con tantos honores. Y a Pepe Romero, no te preocupes, que si no lo tiene, ya te lo haré llegar. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, padre. Y bueno, nada más, vamos a cerrar el acto. Solamente, en primer lugar, felicitar al padre por su ponencia, que creo que ha sido muy brillante, y bueno, desearle todo lo mejor en el proceso. Sí. Veremos si somos capaces de verlo. Esperemos que no dure 500 años como el de San Isidro, pero bueno, sea como fuere, bien será que bien acabe. Y también felicitar a nuestro premiado, que francamente esperemos que continúe con esta labor que hace mucha falta en España y en la hispanidad. Así que bueno, los que estamos detrás de esto, apoyándolo, le animamos a continuar. Y enhorabuena por el premio. Y nada más, bueno, muchas gracias también al Duque de Moctezuma, que es un verdadero honor tenerlo aquí, y que además con su testimonio, creo que es un testimonio, no es cualquier testimonio, es un testimonio muy importante a favor de esto que todos defendemos. Así que bueno, muchas gracias. Y nada más, con esto damos por terminado el acto, y bueno, los esperamos el próximo, que cuando es este jueves, ¿verdad? Este jueves tenemos efectivamente un evento con la Embajada de Haití, que está pasando momentos complicados, como todos sabemos, bueno, muy complicados, terroríficos, y bueno, vamos a apoyarles organizando un evento musical, de música tradicional, y vendrá el embajador y estará aquí con nosotros este jueves. Y bueno, lo vamos a pedir ya cuando acabe el evento, y ya quienes se quieran quedar, yo creo que le vamos a pedir al padre, ya cuando hemos finalizado ya, si puede hacer una oración pidiendo por la pronta, para que la Iglesia, pues la pronta beatificación de Isabel la Católica, quienes quieran quedarse. Gracias. Muy bien. Pues dicho esto, terminamos aquí el acto. Muchas gracias.